Estamos ready, estamos ready. Arrancá con Bueno, la intro. excelente, boludo. Hoy vamos a estar hablando de un tema que sabemos que es muy importante dentro del mundo del fitness para nosotros y para las personas que lo estén escuchando, que es el conocimiento, cómo impacta en nuestro proceso de cambio físico, cómo lo utilizamos a nuestro favor y por qué es tan importante tener el pensamiento crítico que sabemos que es importante tener, porque en definitiva el conocimiento es como la gasolina de un auto. Básicamente, sin gasolina el auto no funciona, aunque ese auto va a funcionar una vez que con la gasolina correcta le pongas marcha y empieces a andar. Por eso mismo, muchas personas, creo yo, no logran los resultados en su cambio físico, no logran resultados en cómo se ven o mismo en sus hábitos y en sus comportamientos a largo plazo, porque no tienen ciertos conocimientos aplicados durante mucho tiempo para justamente llevar a cabo ese proceso, y por ahí muchas personas van saltando de o dieta en dieta o consejo en consejo sin tener conocimiento profundo y pensamiento crítico de las bases, que son lo que hacen que a lo largo de muchos años nos lleven a tener esos resultados y a sostener esos resultados. Exacto. Arranqué re ATR, Arrancaste a boludo. full, arrancaste a full. Bueno, para las personas que estén escuchando acá, mañana de viernes con un matecito. No sé vos, Seba, ¿tenés tu infusión Che, ahí o ¿estás no? conectado con el micrófono? Sí, ¿por qué no se me escucha? Se escucha medio eco. Probá a poner la otra cámara, a ver. Ah, a ver, esperá. O capaz que. Ah, no, tengo el micrófono. Ahí se me escucha mucho mejor, ¿o no? Ahí está, ahora sí, boludo. Hijo de puta. Ah, ahí está, a ver. ¿Qué hacemos? Vamos de vuelta. Bueno, le dejamos la intro. No, déjalo, déjalo. Déjalo Bueno, así. ahora sí, seguimos con esto. Bueno, mira, Seba, respecto a lo que comentabas acá, yo creo que, dando desde mi punto de vista y mi opinión, esta falta de información, falta de conocimiento, más que nada, que es lo que estamos hablando principalmente acá, se ve mucho a la sobreinformación que hay hoy en día, creo yo. Y hoy en día también más que nada por redes sociales, porque qué persona, o toda persona por lo general se maneja con redes sociales, a pesar de que hay personas que por lo general pasan Sí. más tiempo en redes sociales quizá de formato corto, Instagram, TikTok, o quizás otras personas pasan más tiempo en redes de formato largo, no sé, por ejemplo YouTube, les gusta quizás leer mails o noticias, por ejemplo Internet, Por acá, o acá en mismo este también podcast. escuchando podcasts, pero a lo que voy es que, o hasta incluso mismo, no sé, en este podcast también, muchas veces aunque nosotros brindamos información, no vamos a traerle quizás una clase de, por ejemplo, no sé, o sí en algunas personas vamos a ver de cómo perder grasa de manera eficiente. Porque si bien nosotros podemos darte los conocimientos y herramientas, después vos vas a tener que intentar de aplicarlo en vos mismo. Es así, y eso es Sí. donde la mayoría de personas les cuesta, que no, al hecho de no conocerse tanto o no de ser tan consciente de sus conductas, sus comportamientos, lo llevan a, bueno, mira, la ciencia dijo que esto es lo mejor, o este referente, este autor que yo sigo, dijo que este es el mejor camino para perder grasa, supongamos, o para aumentar masa muscular. Perfecto, sigo ese camino. Pero espera, ahí es donde entra también en juego otro tema que también queremos hablar, lo que es el pensamiento crítico. Ahí es donde Claro. nosotros como personas debemos tener ese pensamiento crítico y decir, bueno, bien, esta información, ¿qué relevancia puede tener, no sé, bueno, mi físico? ¿Qué relevancia puede tener en el punto donde yo me encuentro? Por eso muchas Sí. veces, o últimamente en mis redes sociales y demás, o con muchos de mis asesorados ahora, estoy como intentando enfatizar mucho en esas bases de lo que es esta pirámide, más que nada principalmente de nutrición, que es donde le estoy metiendo bastante. Y digo, che, centrándote en estas bases, en lo que te trae más resultados, o como le dice Eric Helms, las rocas grandes, es lo que más resultados te va a traer. Después lo otro es lo mínimo. Si querés también podemos centrarnos. Y yo pasé mucho tiempo en mi caso centrándome en esas rocas pequeñas o en esa punta de la pirámide, que me traía mejor resultado sin centrarme en esas bases. Así que Y una de bueno, las bases, para mí, o sea, siendo que el hilo conductor del podcast sí, es el estudiar, adquirir conocimientos y el justamente pensamiento crítico, es este mismo. O sea, el hecho de tener conocimiento, porque nosotros actuamos en base a lo que nosotros sabemos, o bueno, a lo que creemos que sabemos muchas veces, mm, y si nosotros queremos un objetivo, puede ser que la mayoría de personas que va a estar escuchando esto, un cambio físico y cambien sus hábitos en las conductas, si nosotros actuamos con el conocimiento que tenemos hasta ahora, vamos a llegar hasta donde ese conocimiento nos limite, básicamente. Entonces, si nosotros logramos expandir ese cambio y ese input que nosotros tenemos, sumándole pensamiento crítico, vamos a tomar mejores decisiones y vamos a tener mejores resultados. Ahora, podemos exactamente. hacer dos caminos. Una es dedicarse bastante tiempo a estudiar y a fomentar este pensamiento crítico que cuesta un montón. Y la otra es arrancar con lo que es primero que escuchás, que por lo general suele ser la punta de la pirámide,
y equivocarte y avanzar gracias a eso. En mi caso, yo hice las dos. Yo al principio, cuando arranqué a bajar de peso, lo que hice fue andar con lo que ya sabía. O sea, me mandé Ujú, con lo que ya sabía, con lo que yo creía que sabía, que era, bueno, yo pienso que tengo que salir a correr, que comer muy poco, que matarme haciendo cardio, y yo hice eso. Después cuando me fui metiendo, que esto es lo más importante, ser curioso, boludo, y no quedarse en, listo, ya eso es sé muy todo, importante. o no, sí, para bajar de peso, no, cuestionarse lo que uno cree. Cuando empezás a meterte con esa curiosidad, es donde empezás a descubrir justamente todo el mundo que hay dentro de un objetivo Mm, de cambio físico y todas las posibles perspectivas. Entonces, yo creo que si hay algo que le tendría que dejar a una persona antes de meterse en este mundo, que hay alguien que seguramente ya esté metido, es que se cuestionen las cosas, porque es el primer paso para avanzar hacia una verdad más verdadera, o sea, para avanzar exacto, hacia un camino más verdadero, que posiblemente en el futuro no sea más verdadero, se puede refutar. Ahora, para tomar mejores decisiones es muy importante, boludo, no solamente seleccionar a quien escuchamos, sino ser curiosos para poder aprender más de otras personas. Y esa misma curiosidad, que si están escuchando este podcast es clave y lo felicito, o la felicito, es la que te lleva después a tener mejores herramientas y seguir aplicando de una forma más efectiva. Sin ir más lejos, una persona que, por ejemplo, quiere lograr un cambio físico, si tiene el conocimiento de cómo estructurar su rutina de entrenamiento y tiene mucho contexto de la adherencia, del volumen, de la intensidad, que no lo vamos a estar hablando en este episodio, ujú, probablemente arme una rutina que le genere más adherencia. Y al generar una rutina que te genere más adherencia, la va a sostener más tiempo. Y al sostenerla más tiempo y después aprender a cómo entrenar intenso, va a justamente tener más resultados. Entonces, eso lo tenemos exactamente. que hacer nosotros por nuestra cuenta, dedicarle ese tiempo al aprendizaje o buscar a alguien que ya lo sepa y te lo pueda sintetizar y encontrar esos referentes que te ayudan a vos a aprender en ese camino. Pero todas las personas, boludo, muchas veces tenemos como este rechazo al estudio por el hecho de que durante nuestra infancia no nos gustó la forma en la que estudiamos. Te obligan a leer, te obligan a esto, te obligan al otro y son cosas que no te gustan. Ahora, si vos te Exacto. empezás a curiosear y darte cuenta que es algo que es para tu propio beneficio, que te va a ayudar a salir de muchos estancamientos, muchos problemas, vas a encontrar una relación más amigable con el estudiar, que es fundamental, boludo. Sí, qué importante eso, como decís vos, cómo también vamos trayendo esas conductas, pensamiento y comportamiento desde chico. Que así, por ejemplo, pongo también mi caso personal y que lo he hablado con muchas personas también, el hecho de decir, no, mira, yo cuando era chico, por ejemplo, tenía la materia lengua, no me gustaba leer para nada, agarrar un libro era lo peor que me podían dar, por ejemplo. Entonces ahora, Sí, y ahora es como el otro extremo, decir, me encantan los libros, pero ¿qué pasa? Me encanta leer respecto a los temas que me parecen interesantes para mí, que yo sé que este sí, tema, por ejemplo, me va a aportar o me va a ayudar a resolver tal inconveniente quizás que está pasando en mi vida, que siempre yo lo veo por ese lado. Yo a la hora de agarrar un libro, de leerlo o de escucharlo en formato podcast, en formato audiolibro, por ejemplo, es básicamente para resolver un problema que siento yo ahora que me está limitando. Digo, bueno, tengo esta traba. Perfecto, hay un libro que habla justamente de eso. Bueno, bien, lo voy a leer a ver si ahí puedo encontrar soluciones o herramientas para sobrellevar, por ejemplo, estas cosas. Y loco, qué sí. loco, como decías vos acá, que lo anoté justo para que no se me pasara, lo que es de seleccionar a quienes escuchamos. Qué importante eso, qué importante. Y bueno, y siguiendo como con este hilo, también agradecernos a las personas que están escuchando acá, o que nos siguen de hace Que bastantes los eligen. podcasts, que nos eligen exactamente, que deciden ellos también dedicar su tiempo, destinar su tiempo, invertirlo en escucharnos a nosotros. Eso yo lo valoro un montón, lo valoro un montón. Y qué importante es Sí. esto, el hecho de seleccionar a quienes escuchamos, porque también me pasaba mucho que ahora últimamente estoy aprendiendo de referentes, por ejemplo, más que nada de habla inglesa, de Estados Unidos, Inglaterra, bueno, Canadá, algunos. Lo voy a nombrar para que personas que no lo conozcan y les voy a decir, estos entrenadores, investigadores que se manejan por el ámbito de la evidencia científica son tremendos. Por ejemplo, Jeff Nippard, lo pueden encontrar en YouTube, Mike Israetel, Lane Norton también. Son referentes, bueno, Eric Helms, me estaba olvidando, el equipo de ¿Cómo te vas a olvidar 3DMJ. ¿Cómo voy a cómo olvidar te de vas- Eric Helms, que es una persona de la que aprendemos un montón, referente acá? Pero ¿a qué voy Sí, con esto? Que yo en su momento tenía ciertas creencias limitantes con respecto al conocimiento. Yo cuando arranqué en el mundo del fitness, mi primer clic fue decir, bien, yo primero arranqué haciendo formaciones en academias nacionales, por ejemplo acá, haciendo un curso de nutrición deportiva, un curso de entrenador personal. Poco a poco me fui interiorizando en este mundo del fitness, el mundo online, que para mí el mundo online en eso te puede abrir un montón de puertas. Hay mucha sí, información ustedes ahí que, por ejemplo, pueden conseguir en YouTube, por ejemplo, de manera gratuita, mucha información valiosa.
Y ahí es donde yo dije, ah, perfecto, puedo aprender de chabones de España. Y ahí es re loco, porque cómo puede haber mucha información gratuita en YouTube que en ese momento no tenía para pagarme una formación que está en euros, básicamente. Y después, poco a Sí, poco, encontrándome con personas en este ámbito y demás, dije, che, no puede ser que pueda aprender esta persona de Estados Unidos, que es donde siempre se maneja, por ejemplo, bueno, donde llega la nueva información, donde están mucho más avanzados que acá en Latinoamérica, precisamente también acá en Argentina. Entonces ahí es donde sí. poco a poco te vas interiorizando y vas diciendo, che, ¿cómo puede ser que tengamos a nuestro alcance esta información tan valiosa, sino que simplemente queda en nosotros ser curiosos, como decía Seba acá, tener esa habilidad de la curiosidad y también ser crítico, decir, bueno, ¿de qué personas aprendo? Estas personas, bueno, ¿qué experiencias tienen? ¿Qué conocimientos también? ¿A qué personas quizás han impactado o han podido ayudar? Eso es muy importante. Eso es muy Eso importante. No también sé qué opinás vos, eso que Seba. dijiste. Eso que dijiste al último para mí es de lo más importante. Ahí quiero contar una historia, pero antes de eso, Ujú. o sea, todos los que están escuchando, por ejemplo, este podcast, saben que nosotros aprendemos, bueno, de las fuentes que vos mencionaste, de Eric Helms, de personas que están por lo general afuera, también aprendemos en nuestro propio proceso, aplicando y cometiendo errores y también aplicamos con nuestros clientes. Entonces, nuestro mensaje en el podcast, por más de que sea muy simple, muchas veces está muy pulido también por conversaciones entre nosotros dos, que somos dos entrenadores. Entonces, comprender de Exacto. dónde viene la información que vos estás sacando es muy importante. Y también el pensamiento crítico se va fomentando exponiéndote a esa información y a diferentes fuentes de información, porque no podés paralizarte para decir, bueno, no, como todos dicen cosas diferentes, no estudio nada. Al contrario, estudia todo y saca tus conclusiones, porque Exacto. justamente es lo más difícil. Es la más fácil decir, ah, bueno, como todos dicen nada diferente, ya está, sigo comiendo hamburguesa todos los días. No, investigá, metete en ese mundo, porque es lo que te va a ayudar a vos mismo ser crítico y vos tomar tus decisiones y vos de ser el que lidera tus decisiones. Y Exacto. de esa forma vas a encontrar con quién resuenes más. Obviamente, idealmente tiene que ser alguien que esté basado en evidencia científica, porque es el camino que sabemos que es el que más se va acercando a la verdad, porque justamente está comprobado, o sea, no tiene punto de comparación con otra cosa, es lo mejor que tenemos, no hay chance con eso. Entonces, si ves a alguien que divulga con la evidencia científica, lo más probable es que esté bastante acercado a la verdad. Ahora, tampoco te sesgues y caigas en, listo, como te puso un paper, ya está, el chabón sabe todo, porque ahí es donde hay que comprender todas Exactamente. las cosas. Entonces, ¿cómo se fomenta el pensamiento crítico? Exponiéndote esa información y aplicando, exponiéndote y aplicando. Pero si vos solamente te quedas con un pedacito, un reel de 30 segundos, si solamente te quedas con lo que decimos en este podcast, si solamente te quedas con lo que dice una persona, nunca te vas a exponer a las demás cosas, las demás fuentes, y no vas a tener este pensamiento crítico. Porque en definitiva Mm. es así, todos tenemos sesgos a la hora de comunicar, a veces simplificamos, entonces expandir eso requiere tiempo y exponerte a muchas cosas. Y yo quiero poner un ejemplo corto Ujú. de por qué quiero dejarle este mensaje a las personas, porque no es una boludez, al menos en mi caso, a mí el hecho de dedicarle este tiempo al estudio me cambió la vida. O sea, a mí me cambió por completo la vida porque yo venía, como te dije, con sobrepeso. Cometí un montón de errores y la única forma por la que lo logré fue siendo un terco y haciendo las cosas. O sea, fue un terco, ser un terco, ser un terco, que hay muchas Ujú. personas que lo son. Ahora, si yo no hubiera tenido esa curiosidad por aprender, nunca hubiera salido de esa terquedad y hubiera vuelto como estaba antes o peor, que es lo que le pasa a muchas personas que arrancan dietas, que arrancan entrenamiento. ¿Por qué lo dejan? ¿Por qué no se hacen esa pregunta a esas personas? De ¿por qué lo dejo? ¿Por qué no lo puedo seguir? No sos un Exacto. extraterrestre que tenés cualidades que no te dejan sostenerlo. Es simplemente que no estás encontrando ese punto donde sabes cómo se sostiene, porque es conocimiento que por ahí o no lo tenés interiorizado de, bueno, mentalidad, hábitos, conductas, ¿qué está pasando? Entonces, a mí el entender, che, esta pregunta fue la clave que yo me hice. Si yo estoy haciendo todo esto y no tengo resultados, ¿por qué carajo no lo estoy teniendo? O sea, ¿por qué? Ujú. ¿Por qué no los estoy Exacto. teniendo? En vez de decir, la concha de su madre, abandono, perdón la palabra, en vez de decir, ya fue, no hago nada, digo, ¿por Sí. qué no los estoy O de teniendo? ¿Y cómo victimizarte o lo puedo echarle la tener? culpa, bueno, no estoy teniendo resultados por esto, sé que es por esto, pero bueno, no lo hago. Por eso el primer paso es responsabilizarse de que si hay algo que no estás logrando es porque hay algo que no sabes. 100%. Mm. O que, no estás, o que lo sabes y no lo estás aplicando. Entonces, esa fue la pregunta clave que yo me hice de ¿por qué no tengo el resultado? Estoy haciendo 25.000 pasos todos los días. Estoy comiendo re poco. Me estoy dejando de juntar con mis amigos. Me peleé con Claro. toda mi familia y no tengo el físico que quiero, Claro, estoy boludo. ¿Qué haciendo todo onda? lo que he escuchado que se tiene que hacer, o hasta ese momento, claro, la información que tenía, decir, che, estoy haciendo todo, pero no estoy teniendo resultados. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿O qué? Viste, muchas personas
que esto capaz que es un punto de inflexión de que te llevan por un camino u otro, que vos tomaste una decisión de, bueno, sigo estudiando o aprendo de otra fuente, y pueden haber personas que tomen la decisión de, bueno, esto no es para mí, o esa creencia de decir, listo, cambiar mi físico, No perder sirvo para grasa, esto. no sirvo para esto. Y ahí es donde, claro, esos dos caminos, esas dos decisiones, bueno, te llevan a tal resultado, a resultado A o resultado B. Voy a estar hablando. 100%. Y como digo, a mí me cambió la vida. ¿Por qué? Mm. Porque fue ahí donde lo encontré a Marcos Vázquez. O sea, bueno, en realidad no lo Misma encontré a marca. Marcos Vázquez. Encontré a muchas cuentas de fitness. ¿Qué hice? Buscar en Google cómo cambiar mi físico. Y no encontraba nada. Tipo, todos te daban consejos así nomás, como que yo no sabía. Todos decían, bueno, come esto, come el otro. Hasta que justamente lo encontré a Marcos Vázquez en su podcast. Porque puse fitness y ahí escuché todos los podcasts. ¿Y qué vi Ujú. yo? Vi que tenía muchísimos episodios, que en todos sus episodios, en todos sus artículos mostraba evidencia científica, y en ese momento yo no leía la ciencia que él comunicaba, no entendía cómo leer un artículo científico, pero yo iba aprendiendo, tomé toda la información y la cotejaba con otras cuentas. No sé, estaba el de Escuela de Culturismo Natural, lo escuchaba para ver qué opinaba de lo mismo. Posta que esas vacaciones fueron las vacaciones de estar obsesionado con estudiar. Mm. Me buscaba Mirá. tema de nutrición, listo, ¿qué es un déficit calórico? Buscaba todas las cuentas que hablan de déficit calórico y ahí yo me hacía mi propio resumen. Entonces, eso, y después obviamente me quedé con el que más me gustó, que fue Marcos Vázquez, Fitness Revolucionario, Eric Helms, Mikey Raetel, Jeff Nippard, los que dijimos recién, que son personas que sabemos que divulgan conciencia y que tienen mucha experiencia también, que hacen libros, que se rodean de personas muy grosas en ese sentido. Entonces, el hecho de encontrarlo a Marco Vázquez me dio una perspectiva del fitness que me ayudó un montón. Y si yo no hubiera sido porque lo conocía a él, hubiera seguido estando como estaba antes. Que posta, boludo, esto te lo digo con una mano al corazón, yo estaba Mm. obsesionado, amigo. Estaba obsesionado, pero en el mal sentido. ¿Por qué? Porque me hacía mal. Me hacía mal porque yo no comía nada fuera de mi dieta, me iba de vacaciones con mi familia y me llevaba las mismas marcas de los alimentos porque no podía salir, no Yo, me juntaba con mis amigos. Entonces, muchas personas que también tienen trastorno de la conducta alimentaria, el hecho de aprender de nutrición los ayuda a salir de esa situación. Por eso es que soy muy exacto. rompebolas con esto del pensamiento crítico, porque cuando vos encontrás esa información que te falta, conectás las piezas y entendés por qué no estás logrando lo que querías lograr. En Y ese eso es momento lo tener más un enfoque importante. rígido, por ejemplo, que Sí, siguiendo con el podcast anterior, que justamente hablamos de esto, de ese enfoque flexible con el enfoque rígido, o dieta flexible versus dieta estricta, que lo pueden ir a escuchar si quieren podcast anterior a este. No, pero es clave claro, eso. boludo. Y Es clave. eso, ahí quiero que vos, si querés, cuentes Sí, un poco cómo fue en tu caso, pero ese mismo hecho de empezar a estudiar y meterme fue lo que me llevó a salir de todo eso y bueno, a día de hoy a que ese sea mi propósito de vida, ¿entendés? O sea, vos exacto. fíjate cómo el aprender y dedicarle tiempo al aprender y obviamente aplicar, te lleva a una situación mucho, Mm. mucho mejor. Porque estás aprendiendo, boludo. Y el aprendizaje, como dice, no sé quién dice, Mirta Legrand, boludo, es poder. Mirta Legrand dijo esa frase. No, no sé, estoy jodiendo. Ah, bueno, pero qué interesante esto, como siguiendo acá un poco o, o resumiendo esto, y también es algo que lo acabo de escribir también, digo, bueno, ¿cuál es el propósito también de este podcast o de este episodio en particular que estamos haciendo? Que ahí como dijo Seba, por algo estamos haciendo este episodio y por algo elegimos también este tema, porque a los dos esto es algo que compartimos, como dijo Seba, también algo tan importante, che, el conocimiento, el aprendizaje, me cambió la vida. Y a mí también te puedo decir que fue algo muy importante en mi vida, aprender más, tener más conocimiento, o tener esos momentos también donde me obsesioné un poco con lo que es tema aprender, que si bien llegó un punto que sí, me terminé quemando, pero el hecho de tener más conocimiento en esto te vas acercando un poquito más a lo que te da mejores resultados, se podría decir, o acelerar un poco esa curva del aprendizaje, por ejemplo. Qué importante eso, digo, chao, aprender un poco más te puede llevar a eso, a conseguir mejores cosas. Y acá me anoté tres palabras claves también, que mientras ibas hablando siempre me van surgiendo ideas y me gusta bajarlo acá a tierra, escribirlo en alguna hojita o algo. Y puse humildad, hacerte preguntas y confiar en vos. Bueno, bien, ahora cómo se relacionan estas tres palabras. Primero, como decía Seba, el hecho de vos aprender un poco más o tener quizás esa perspectiva un poco más humilde de decir, che, hay información que desconozco. Porque yo creo que, no sé, algunos entrenadores que ya llevan tiempo acá han pasado por quizás esa etapa y me incluyo también esa etapa donde está un poco, no sé si el ego alto o perdemos un poco la humildad y el hecho de decir, che, yo ya sé
todas las cosas que, digamos, todos los conocimientos, tengo todos los conocimientos necesarios para que una persona pueda cambiar su físico o para que una persona pueda mejorar el entrenamiento. Bueno, bien, podés tener los conocimientos, pero capaz que hay una información más allá que a esa persona le podría dar mejores resultados aún. O quizás hay Esa es errores que estás la cometiendo, cima de la ignorancia, la como cima de el la efecto Dunning ignorancia. Kruger. Exactamente, bueno, buenísimo que lo mencionaste ahí. Entonces vos decís, che, pará, pero ¿por qué no siendo o teniendo ese pensamiento, como decía, sea crítico o bajando un poco ese ego, se podría decir, y teniendo un poco más de humildad, decir, che, mirá, me parece que hay información que quizás estoy desconociendo. Y cada vez que vos vas aprendiendo, vas diciendo, che, mirá, la verdad que en este momento cometí un par de errores como entrenador, o cometí un par de errores yo, por ejemplo, como atleta, y los podría haber hecho mejor. Y en base a eso, Sí, claro, vas aprendiendo y es mucho mayor el aprendizaje. Porque bueno, ahí esto sacado de Adrián Solapastor, un referente que sigo más que nada en el ámbito de comunicación. Decir, sí, nosotros cuando aprendemos o aprendemos mucho más, o es un impacto mayor de aprendizaje cuando generamos emociones. Y cuando vos decís, che, mirá, o esa emoción que a mí muchas veces me ha pasado decir, mirá, si hubiera tenido más conocimientos cuando hubiera arrancado, probablemente ahora estaría en otro punto físico, supongamos. Pero eso no me limita a yo frenarme o lamentarme constantemente que podría haberlo hecho mejor, sino que simplemente aprendo esos errores y en base a eso ajusto y aplico o a mis asesorados que no cometan esos mismos errores también. Eso es muy importante, el sí, tema de humildad. Después, lo otro, como decía Seba, de hacerte preguntas o hacerte buenas preguntas. Eso también es algo que creo yo que, bueno, compartimos los dos y con otras personas que también he hablado, que el hecho de constantemente estar en esa reflexión o hacerte preguntas si este camino que estás siguiendo es el correcto o esta información que tenés es realmente la que sirve o te, no sé, te puede generar más resultados, eso es muy importante. Porque como siguiendo lo que decía, o esto es lo que decía David Marchante, que si hay resultados que no estás viendo, hay información que estás desconociendo. Entonces vos decís, che, si hay resultados que ahora no tengo o que siento yo que no estoy avanzando como me gustaría o como podría avanzar, entonces claro, hay sí. información que todavía aún te falta conocer. Entonces es seguir quizás yendo un poquito más allá. Y después lo último, confiar en vos, que esto lo hemos hablado muchas veces acá, bueno, en charlas acá con Seba, el hecho de cómo o lo importante que es vos aprendiendo un poco más o teniendo un poco más de conocimiento sobre un tema en particular, también te hace confiar más en vos o confiar más en tu capacidad como entrenador, porque vos decís, ah, bien, ya sea que si es una información nueva que no sabías, perfecto, la podés aplicar con tus asesorados y decir para que tengas mejores resultados o para mejorar mi servicio. O si no, si hay información que ya conocías, pero la volvés a repasar, eso lo que estás haciendo es como reforzar esa capacidad que ya tenías como entrenador. Decir, ah, bien, yo a mi asesorado, no sé, le planifiqué tantas series a la semana a este grupo muscular porque es una prioridad. Perfecto, bien. O porque según lo que dice la literatura científica, de este rango de serie es lo óptimo para que obtenga los mejores resultados. Y bueno, bien, lo volvés a repasar ese tema y decís, che, no, sí, está acorde, va acorde a lo que yo he estudiado, por ejemplo. Entonces, claro, Claro. refutar lo que vos ya venías haciendo. Entonces, bueno, esas tres, quería como comentar eso, ya como para no hacerlo más largo, esas tres importantes Sí, cosas que me parecían muy claro. interesantes de destacar. Está bueno resumirlo en 3 puntos y yo quiero agregar algo a lo que dijiste del tema del ego y la humildad, porque sin lugar a dudas creo que todos los entrenadores pasamos en algún momento por... ¿Se me trabó? No, 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 está bien. Todos no te los preocupes. entrenadores pasamos por algún momento en el que sentimos que sabemos mucho y el efecto este, el de Dunning-Kruger creo que se Danny llama, Kruger. es una cima, básicamente, que vos aprendés un poquitito de algo, que seguramente a todos nos pasa en algún ámbito, que aprendemos un poquito y sentimos que estamos en la cima del conocimiento, cuando en realidad estamos en la cima de la ignorancia porque hay un montón de cosas que no sabemos. Y muchas veces los entrenadores tenemos como esta creencia de que del síndrome del impostor o mismo esta creencia de que tenemos que ser perfectos, tenemos que saber todo para asesorar gente o tenemos que saber todo para justamente poder hacer las cosas. Y no, nos pasa a todos en todos los aspectos. O sea, esa sensación de me falta más, esa procrastinación como, o sea, ese perfeccionismo como forma de procrastinación que le digo yo Ujú. siempre, nos pasa a todos. Ahora, yo no tengo ni un gramo de arrepentimiento de decir, me equivoqué, o sea, ni un gramo de culpa, ni sin pelos en las lenguas, digo, yo como entrenador me equivoqué en un montón de cosas. O sea, con muchos clientes sí tengo esa sensación de podría haberlo hecho mejor. ¿Pero por qué? Porque había conocimiento desde el lado de coaching que yo no tenía como tengo ahora. Y sé que de acá a unos 2 años, los clientes que yo vaya a tener en ese momento van a tener 300 veces más resultados que los que ya están teniendo ahora. Ahora, los resultados que yo tengo ahora como coach son 150 mil millones de veces mejor que los que tenía hace un año.
porque justamente vas aprendiendo más sobre coaching, vas aprendiendo, y eso Exacto. es algo que nunca termina, porque Mm, siempre vas a estar aprendiendo y aplicando y experimentándolo. Por eso también en este último tiempo, yo el hecho de dedicarle tiempo, que esto es algo importante, al aprendizaje sobre coaching, sobre hábitos, sobre nutrición, sobre entrenamiento, seguir profundizando en estos ámbitos, y no solamente en la teoría, sino en cómo hago yo para aplicarlo con mis clientes, me llevó a que mis clientes tengan muchos más resultados. Y no es casualidad, no es casualidad, es invertir tiempo en eso, sabiendo que me falta mucho. A todos nos falta, sabiendo eso de sí. entrada. Porque si vos crees que te las sabés todas, y vas a actuar desde ese 2x2 y vas a tener ese resultado, boludo. Lo mismo aplica en casi que todos los ámbitos, creo yo. Y Sí. ya yo no tengo más nada para decir. Yo lo último Estudien, como boludo. para Estudien. terminar ahí, como para terminar de agregar, que también se me ocurrió, se me viene a la cabeza siempre que, o que sea habla y demás, digo, lo quiero anotar. Justo lo que dijiste ahí, que esto del conocimiento, que es algo, digamos, llevando una frase como algo que nunca termina. Y muchas veces, dependiendo de la perspectiva de cada uno, podemos verlo como decir, che, qué bueno esto, o este jueguito, como lo vemos nosotros siempre, no sé, el del conocimiento, porque mientras más también te metes, más vas sabiendo que te falta información por conocer. Pero qué bueno eso, sabiendo de que no tenés límite de conocimiento, porque cada vez puedes ser mejor, cada vez puedes, digamos, aprender mucho más, puedes volverte una persona, bueno, mucho más inteligente. Y esto también lo llevo al ámbito, por ejemplo, en mi caso, composición corporal o culturismo natural, que siempre también está mucho el debate de, bueno, ¿cuándo es el límite genético o cómo sé si llegué a mi límite de genética? Y en realidad en este caso, como que es algo relativo también y probablemente nunca tengas un límite, porque siempre se puede seguir procesando, aunque sea algo mínimo, aunque sea un 1%, un 0,01%, puedes ir mejorando con el tiempo. Obviamente después esa curva baja, pero llevándolo como relacionándolo con esto del conocimiento, qué bueno también esto, o qué bueno también estar en este ámbito, no sé, en mi caso el culturismo natural, porque sé que cada vez voy a ser una mejor versión física mía, cada año voy a ser mejor. Y lo mismo con esto del conocimiento, cada año voy a ser más inteligente, cada año voy a saber más. Y eso básicamente es Sí, como decir, bueno, es algo que nunca termina. Y yo, más que nada, algo que me gusta mucho como para seguir con esta frase, no sé, de disfrutar el proceso, es decir, ¿para qué me voy a centrar en ahora llegar a ese, no sé, a ese conocimiento que tengo? Sino que simplemente centrarme en cada semana saber un poquito más, cada semana ser un poquito mejor atleta. boludo. Paréntesis. Ujú. Qué locura impregnar o hablar de estos temas y que sea uno de los valores que podamos transmitir a la gente que nos escucha, boludo. Es tipo una locura y saber que queda. Mm, O sea, queda y lo vamos a escuchar de acá a 3 años y queda va a ser una registrado. locura. Y vamos a decir, fue por eso, fue por eso. Y va a tener 30 veces más de peso. Eso también, ¿eh? Exactamente, Porque de no es lo valor. mismo que venga Mike Israete y te diga, estudia, a que lo digamos nosotros. Ahora, cuando pasen 3 años, cualquiera que esté escuchando este podcast va a decir, mirá, boludo, tenían razón estos hijos de puta. O no, o quizás no. Exacto. Pero lo importante es que estamos poniendo uno de los valores nazis y toda la gente que nos escuche va a ser muy, muy inteligente, boludo. Ujú. Perfecto. God. Bueno, macho, voy a tirarte con un CT ahí al final o un Si estás cierre. interesado en formar parte de nuestras asesorías online personalizadas, no, no, síganos y banquen al podcast, loco. Nos vemos en el siguiente episodio con un pedazo de entrevistado. Viene un famoso.